yo te doy la bienvenida. El tema de hoy de nuestra live es, ¿tienes miedo al que dirán? Si tienes, ven acá porque voy a mostrarte cómo usar el poder de este número para superar este miedo. Y vamos, ¿qué es el miedo? Aquí, si nosotros nos ponemos a pensar y observar nuestra vida, nosotros tenemos miedo a casi todo cuando estamos frente a algo nuevo, ¿te das cuenta? Si nunca has entrado en un avión, la primera vez, recuerdas, subiste a un avión, te dio miedo. La primera vez que andamos de bicicleta nos dio miedo. La primera vez que manejamos un carro por nuestra cuenta nos dio miedo. La primera vez que salimos en realidad a la vida por nuestra cuenta propia nos dio miedo. En fin, el miedo es algo natural porque nuestro cerebro trata este miedo como ¿sabes cuando tú empiezas algo, el cerebro mueve todo lo que está a su alcance para tu sobrevivencia? Entonces el cerebro tiene miedo a lo desconocido. Entonces cada vez que tú estés frente a algo nuevo, a algo que tienes que hacer, tienes un negocio por emprender, tienes una idea nueva que quieres implementar, tienes una conversación media distinta, vas a conocerte con alguien diferente, en fin, cada situación nueva va a provocar este miedo, mas tenemos que ver que es algo natural porque está ahí para nuestra sobrevivencia, para que el cerebro pueda hacer sus funciones de manera tranquila, para que el cerebro pueda en realidad mantenerte en bien, en el camino de la vida. Ahora, ¿por qué es importante hablar del miedo? Porque cuando nosotros entendemos cómo funcionamos a nivel interno, es mucho más fácil para nosotros actuar en el mundo externo. ¿A qué me refiero con esto? A que cada vez que nosotros tenemos una idea nueva, esta idea se genera a nivel consciente. Entonces, en nuestra mente consciente es donde vamos generando estas frases o estas ideas o estas decisiones. Ahora bien, siempre pensamos que es estas frases o estos pensamientos los que deciden y no es así. Tu mente consciente decide el deseo, mas la mente que decide si este deseo se hace realidad o no es la mente subconsciente. Entonces aquí, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque cuando estamos frente a una nueva idea, a un nuevo sueño, a un nuevo objetivo, a un nuevo algo que tenemos que hacer para alcanzar algo más, esta parte de nuestra mente empieza a generar un camino, empieza a dibujar, a trazar metas. Mas ¿qué es lo que ocurre? Mientras la mente consciente está pensando estas metas, estas nuevas ideas, la mente subconsciente está asociando lo que está pensando la mente consciente y está asociando ¿con qué? Con historia del pasado. ¿Y qué es lo que ocurre? Si lo que tú deseas es diferente a lo que está guardado en tu sistema de creencias, en tu modelo mental, no va a haber coherencia. Y cuando no hay esta coherencia es cuando empezamos a escuchar estas voces internas, estas nuevas ideas. ¿De dónde vienen? Del subconsciente. Entonces es por eso que muchas veces decimos, es que yo voy a emprender tal o cual cosa o voy a hacer tal o cual cosa. Y empiezas con fuerza y al día siguiente empieza la idea, no, mañana empiezo. Ejemplo, tú quieres empezar a hacer ejercicios o cambiar tu plan de alimentación. Entonces tú dices, sí, a partir del lunes generalmente pensamos, a partir del lunes yo empiezo. Entonces voy a cuidar, voy a desayunar esto, voy a almorzar esto, voy a cenar esto, a media tarde lo otro, en fin, vamos haciendo un plan de acción. Mas ¿qué es lo que ocurre? Empezamos con fuerza, empezamos a dar movimiento a estos pensamientos, mas luego empezamos, ¿será que puedes? No, esto está muy difícil, no, ¿para qué? Empiezo más bien el otro lunes, ya fallé el desayuno, empiezo en la cena y empieza a haber una serie de pensamientos nuevos y no son nuevos, están en tu subconsciente. Y estos pensamientos empiezan a hacer que, wow, es que es difícil, ¿no? Es que
En realidad, yo he tratado esto varias veces, no he logrado. Siempre tengo que regresar, mas yo quiero hacerlo. ¿Y por qué no puedo? Ahí empiezas a dudar de ti mismo. Y ese proceso de sentir que no puedes, pensar que no puedes, empezar a dudar, genera que todo este proceso te lleve a un futuro. Y en este futuro tú empiezas a pensar, "Ah, ¿y si no logro cambiar de mi alimentación? Este va a ser mi futuro". Por estar allá en el futuro, genérase ansiedad. ¿Y por qué es importante entonces hablar de esto? Porque cuando tú detectas dónde empieza el miedo, es decir, cuáles son las primeras informaciones que tú recibes cuando tú tienes una idea nueva, es cuando tú tienes el control, es cuando tú tienes, wow, ahora sí puedo hacer algo frente a esto. Ahora, yo entiendo o entendería que todos nosotros tenemos muchas herramientas, formas de lograr los cambios que necesitamos, en fin. Claro, muchos de nosotros tenemos muchas herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajo con mucho de autosugestión. El día de hoy mismo estaba leyendo a Joseph Murphy. Yo trabajo mucho con los procesos de Joe Dispenza. Me encanta trabajar con Louise Hay, me encanta trabajar con también las ideas de Joe Dispenza, en fin, hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar para manejar estos miedos. Por ejemplo, la respiración es una manera. Si nosotros controlamos nuestra respiración, es decir, hacemos respiración consciente, podemos controlar el miedo. Hay muchas maneras, mas hoy yo quiero decirte qué es lo que ganas al entender tus miedos a través de la numerología cabalística. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos los procesos de miedos, yo diría que yo tuve muchos miedos, hasta ahora los tengo, mas cuando aparecen miedos en mi vida, es como que si vas a usar la respiración consciente es bastante efectiva, mas a veces es como que el miedo es más grande que tu conciencia del momento y no te das cuenta, y cuando te diste cuenta no respiraste y el miedo ganó. Mas con la numerología cabalística esto no sucede. ¿Por qué? Porque la numerología cabalística lo que te muestra es un camino. Entonces ella te va a mostrar dónde está la energía que puedes usar para vencer el miedo. Y este dónde está la energía para usar, es previo al miedo. Entonces la numerología cabalística lo que acaba haciendo es acelerando nuestro proceso, es decir, acelerando este vencer el miedo para que podamos tomar la acción correcta. Es fantástico, ¿verdad? Es fantástico porque si tú piensas en algo que tú quieres emprender y tú ya sabes que tu mente va a trabar, tu cerebro va a tratar de frenarte, a tu cerebro no le interesa que cambies, a tu cerebro no le interesa que vayas detrás de tus objetivos. ¿Por qué? Porque si tú vas detrás de tus objetivos, vas a necesitar gastar la energía que tu cerebro ahorra para tu sobrevivencia. Es así de simple como funcionamos. Entonces aquí, si yo sé de esto, yo sé que cada vez, cada día que yo esté frente a una acción hacia mis objetivos, mi cerebro va a tratar de entrometerse en mi acción y va a tratar de decir, oye, mejor quédate aquí, mira esto, mira la película, mira el celular, sube ahí al tontódromo, como yo digo, ¿no? Sube al tontódromo del celular y quédate viendo los reels porque esto es más rico para ti. Ese es el cerebro diciéndote, ese es el cerebro mandándote ideas para que tú procrastines, para que no hagas en este momento lo que tienes que hacer para alcanzar tu objetivo. Mira cómo somos. Ahora, ¿está mal? Claro que no, porque si no fuera por esta función de nuestro cerebro, tuviéramos, imagínate tú, que cruzar la calle, imagínate todo lo que nos pudiera pasar si el cerebro no estuviera buscando estos peligros de la vida. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que cuando tú estás, por ejemplo, manejando y estás escuchando las bocinas de los carros, estás viendo los holofotes,
estas cosas grandes de publicidad, se me fue el nombre, los letreros de publicidad, ¿no es cierto? Las luces de neón o los semáforos o de repente el carro de al frente que te frena así instantáneamente, enfim. Todo lo que está ocurriendo, tu cerebro está receptando, mas está receptando como que peligro, peligro, peligro. Estamos en peligro y está llevando a tu cuerpo cortisol, la hormona del estrés todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros entendemos que el cerebro va a entrar en este proceso, estamos con una ventaja grandísima a nuestro favor. Y la numerología cabalística lo que puede hacer es ayudarte a acelerar tu acción, es decir, acelerar esta barrera a través de qué? De que tú entiendas tu miedo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de vencer este miedo? Es decir, hoy día vamos a hablar del miedo al que dirán. ¿Cuál es la ventaja de usar la numerología cabalística para vencer este miedo? La gran ventaja es que cuando tú entiendas cómo vencer este miedo, vas a poder, a través de la numerología cabalística, vencer otros miedos. ¿Cómo? Porque vas a entender la expresión numérica de cada miedo y vas a entender cuál es esta vibración. Y a través de este mapa que te da la numerología cabalística o esta guía, tú vas a entender exactamente lo que tienes que hacer antes de que este miedo aparezca. Entonces, cuando el miedo aparece, tú estás simplemente ya con tu arma, ¿verdad? Tú estás ya con tu herramienta para superar este obstáculo. ¿Qué pasaría si tú no usas esta vibración que te voy a mostrar el día de hoy? Simplemente no vas a lograr vencer el miedo o vas a lograr vencerlo a través de otro camino. Yo diría que es un poco más tardío y muchas veces nosotros no podemos ver en realidad con claridad dónde está, qué es lo que está provocando, cuál es mi miedo a qué lo tengo. Porque nosotros tenemos algunos tipos de miedo. ¿Cuál es este número, Cris, que puede ayudarme a vencer mi miedo? Pensemos en que tu miedo es que el miedo paraliza. El miedo nos quita toda acción. Muchas veces, y dependiendo del tamaño de este miedo, simplemente es esta sensación de me quedo aquí escondida y no voy a actuar. No estoy hablando de aquel miedo que te provoca salir corriendo. Estoy hablando de aquel miedo que tú sabes que tienes, por ejemplo, que hacer una llamada a un cliente para vender y empiezas a decir, más luego hago, después hago, mañana hago, ahorita debe estar cenando, ahorita es muy temprano, ahorita es muy tarde, es la hora del almuerzo, no, debe estar en el tráfico, no, es que por WhatsApp no puedo, no, y ahí tu cerebro empieza a mandar estos mensajes de, oye, no es momento, y tú acabas aplazando, tú acabas procrastinando lo que tienes que hacer. A este miedo me refiero. Entonces empiezas a tener esta estructura de freno. Ahora, ¿qué hay con el miedo al que dirán? Ahí es donde, imagínate tú que tú tienes que llamar a este mismo cliente, ¿cierto? Y en tu cabeza empiezan los pensamientos de, oye, ¿mas tú crees que vas a llamarle para ofrecerle esto? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir de ti? ¿Qué va a pensar? No creo que deberías. O por ejemplo, tú quieres informar un cambio en tu vida, tú quieres informar una decisión que has tenido y de repente ya reúnes ahí al bando tuyo y dices, gente, quiero decirles algo y de repente en tu cabeza no le digas, no es el momento, que miren esa cara, ¿qué van a decir de esto? Yo creo que es una locura que le digas ahorita, no les digas y acabas, el miedo acaba frenándote y te reúnes con tu bando, con tu gente querida o con tu oficina o con tu pareja y eres incapaz de decir, ¿por qué? Porque tienes miedo a lo que va a decir, a lo que va a pensar de ti. Tienes miedo que lo que tú comuniques o lo que tú hagas acabe influenciando la perspectiva que tienen de ti. Ese es el miedo al que dirán. Entonces, ¿cuál es este número? Cuando yo pienso que mi miedo al que dirán va a frenar mi acción, ¿qué es lo que yo siento? Pensemos primero en cómo estás cuando tú no actúas. Es esta como que falta de coraje,
¿cierto? Pierdes el coraje, pierdes la fuerza, pierdes la iniciativa. Entonces, cuando yo voy a la numerología cabalística para ver cuál es la vibración que me da esta falta de iniciativa, esta falta de coraje, es el número 1. El número 1 es, cuando está en equilibrio, es totalmente esto. Es esta fuerza de iniciativa. Es este coraje, es decir, ¿quién dijo miedo? Yo aquí digo, voy a hacerlo porque estoy segura de lo que estoy diciendo, porque estoy segura de lo que estoy haciendo y estoy segura de que si me equivoco hay una consecuencia que yo la asumo, porque tengo la certeza de que yo soy 100% responsable de mis resultados. Es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El 1, cuando está en equilibrio, es esta fuerza donde vas mismo, tomas el camino. Imagínate el 1 cuando entró al mundo de los números. ¿El 1 fue qué? El primero. ¿El 1 fue qué? El 1. No había nadie más. El 1 es individualista. El 1 está solo. El 1 se siente capaz, tiene la confianza en sí mismo. Entonces, cuando tú tienes miedo al que dirán, es que no tienes confianza en ti, pierdes confianza, pierdes fuerza. Y claro, este perder fuerza hace con que tú pierdas la iniciativa o el coraje de actuar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entrar en vamos a decir, el uso de esta energía, incorporar esta energía. Porque es la única manera, ¿estás de acuerdo conmigo? Que la única manera de vencer el miedo es tomando la iniciativa. Entonces, el número 1, la fuerza del 1, la expresión del 1 es donde tú vas a poder usar esta iniciativa, dar este paso, sin preocuparte con el que dirán. Más bien vas a ocupar tu mente con la iniciativa correcta para comunicar, para hacer esta llamada, para avisar, para tomar la acción que tú tienes que hacer de manera segura, confiando en ti. Es magnífico esto. Cuando nosotros estamos en desequilibrio, ¿cuál es el aspecto bloqueado del 1? Para que tú te des cuenta cuando tu cerebro está actuando con miedo o cuando tu cerebro está actuando en toda su energía. Es fundamental que te vayas conociendo, porque es esto, cuando tú te conoces, es cuando tú vas a ser libre de estos bloqueos, como es el miedo al que dirán, por ejemplo, de estos sistemas internos que lo único que hacen es paralizarte, es estancarte en donde tú estás. Si tú empiezas a observarte adentro, no lo que está ocurriendo afuera, porque el miedo al que dirán es cuando estamos mirando afuera, ¿no? Y si me dice esto, si me dice aquello, ¿qué va a ser de mí? Estoy mirando afuera. Mas cuando tú traes tu mirada adentro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es este aspecto desbloqueado? Porque tu energía o está en equilibrio, o está desbloqueada, o está exagerada. Entonces, el 1, cuando está bloqueado, es esto. Imagínate una persona que tiene coraje. Ahora imagínate un 1 sin coraje. Se vuelve inactivo, se cierra, ¿verdad? Es como que se vuelve más tímido, se encoge. No tiene esta fuerza de confianza. Entonces pierde iniciativa, pierde confianza en sí mismo. Y ahí pierde ¿qué? El paso. No lo da. ¿Sabes aquellas personas que tienes que por poco hablar y decir, mas haz algo, por favor, sal de ahí, estás muy ensimismada, ensimismado en tu mundo, tienes que hacer algo, no puedes quedarte ahí, la persona está ya bajoneada, dice, no, es que no sé qué hacer, es que ayúdame. ¿Y por qué? Porque cuando la energía del 1 está en bloqueo, tú acabas dependiendo de otros. Hay total ausencia de confianza en ti. Entonces es importante, porque si tú ves también qué tiene a ver esto con nuestro tema, todo. Cuando tú tienes miedo al que dirán, es eso. Acabas pidiendo por poco al de al lado que te dé hablando porque tú no tienes la fuerza para expresar. Eso es, tu energía está bloqueando. Ahora, también a veces no es que estás con la energía bloqueada, es decir, estás usándola poco, mas a veces estás exagerando en el uso. Y el 1 cuando usa mucho, imagínate tú. Imagínate una persona que tiene el coraje de decir todo lo que pasa, todo lo que quiere o tiene el coraje de hacer todo lo que sea para lograr sus objetivos. Muchas veces
esta actitud es que es agresiva, es con fuerza, es con autoridad, es con que, como me decía mi papá, haz lo que yo te digo, mas no hagas lo que yo hago. Yo, mas ¿cómo? Papá, estás haciendo mal. Haz lo que yo te digo, mas no hagas lo que yo hago. Es decir, él sabía que él me estaba aconsejando a hacer algo, a no hacer algo porque estaba mal, es decir, me iba a dar mal, mas él lo hacía. Entonces, ¿cómo? Esa es la actitud del uno, es una actitud mandona. No, yo aquí soy quien tiene la razón. Yo aquí soy, yo te digo porque yo sé lo que te estoy diciendo. Esa es la expresión, la vibración del uno en exagero. ¿Y por qué es importante que sepas de esto? Porque cuando tú te conoces, cuando tú observas estos cambios y cuando tú te das cuenta de estas oscilaciones en tu vibración, es cuando tú estás en control. Es cuando tú estás allá dentro de tu cabeza entendiendo si estas informaciones vienen del subconsciente, si en realidad es tu consciente que está decidiendo, si es tu cabeza, tu cerebro mandándote, disparándote al futuro, o también a veces es si tu cerebro te está mandando allá al pasado. Ahí te das cuenta de que si tú estás en este viaje del pasado y futuro, perdiéndote este momento para tomar una buena decisión, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la química que tu cerebro está mandando a tu cuerpo? Es una química de alegría, de felicidad, de plenitud, de confiança, de tranquilidade, paz, assim? Ou é aquela de, ai, Deusito, mas eu tenho que fazer, me vou lançar aqui, e o cortisol está, es decir, as hormonas do estresse estão actuando 100% em tu dia. ¿Te das cuenta? Então, só observando que é o que está passando energeticamente hablando, tu vas a poder entrar dentro de ti e observar que é o que está passando adentro. Es decir, desde que perspectiva estás tomando tus decisiones. Porque si estas decisiones son hechas desde una energía bloqueada, estás sin acción. Y con esta acción pequeñita, sin fuerza, sin ganas, sin voluntad, sin confianza, ¿a dónde crees que vas a llegar? Ahora, también, si es aquella actitud bravucona, ¿no? Yo tenía mucho el uno explotado en mi vida. O sea, yo era demasiado así, chillona mesmo. E hasta ahora a veces tengo estas, Cris, calma, calma, retrocede, pon freno de mano ahí. ¿Por qué? Porque son tus vibraciones y estas vibraciones muchas veces están en ti porque vienes con un exceso del número 1 detrás de tu nombre y de tu fecha de nacimiento. Si detrás de tu nombre tú tienes exceso de 1, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vas a tener la manía de abusar de esta virtud, de esta energía. Mas lo que tienes que entender es que siempre tienes que estar en equilibrio. Porque ahí es donde, al estar en equilibrio, tú tienes el autocontrol. Y este autocontrol no es infinito. Él oscila. Unos días estás en control, otros días, pierdes de nuevo. Entonces tienes que aprender a estar en estos movimientos. Y ahí es donde tú, al conocer estas técnicas de la numerología cabalística, al tener esta información, por ejemplo, de tu mapa numerológico cabalístico, es cuando tú puedes tener control. ¿Por qué? Porque vas a saber si tú tienes en exceso el número 1, si tú vas a saber si te falta el número 1, que ahí también ya no es un exagero, es una falta, y esta falta tiene que abrirte los ojos porque tienes que ir allá a resolver esa deficiencia tuya. ¿Por qué? Porque si no, el miedo siempre va a estar entre tú y tu sueño. ¿Cuántas veces en tu vida no hiciste algo por el miedo al que dirán? Y si no es el miedo al que dirán, otro miedo. ¿Cuántas veces no dejamos de hacer lo que sabíamos que teníamos que hacer porque teníamos miedo? Y solamente ocurría esto. ¿Por qué? Porque no sabes medir tus vibraciones, porque no te conoces, porque no sabes cuáles son las vibraciones que están en ti. ¿Mas de qué vibraciones me hablas? De las vibraciones que traes en tu nombre. La numerología cabalística da un valor numérico a cada letra de tu nombre y este valor numérico debajo de tu nombre forma pares de números y cada par forma una energía y cada energía puede ser positiva o negativa. No diciendo que es buena o mala, no, positiva o negativa.
mas cuando son negativas pueden traer dificultades. O conocer si es que tú traes, por ejemplo, como es nuestro caso, el número 1 en exagero. Entonces, ¿por qué será que te encanta? Llegas al restaurante, invitas a la familia, mas quien elige el menú eres tú. ¿Por qué será? O vas a decir, Cris, vamos a tomar un cafecito y cuando regreso a ver ya estás en el carro, siendo que fue, apúrate, yo, mas acabas de invitarme. Espera, déjame ponerme un perfume, déjame tomar mi bolso, en fin, dame tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy en otra onda que tú. O si tú eres, por ejemplo, llegas a la oficina y pides algo aún peor, es decir, aún es más exagerado si es el jefe o la jefa. Pides un documento, pides un informe y a la vuelta de un segundo miras y dices, ¿qué fue? ¿A qué horas me traes? Y la persona dice, calma, estoy yendo a recogerlo, apúrate. Ese es el 1. Mas muchas veces esta energía en exagero en ti provoca frenos, aunque no te des cuenta. Parece nomás que el 1 es fuerte, ¿no? Es el grandulón, el mandón, el aquí es el único que tiene la razón. Mas cuando está, vamos a decir así, en un conflicto, puede ser que pierda total energía y se va abajo. Entonces mira la importancia de entender. Ahora, Cris, ¿y si yo no uso el 1 para vencer mi miedo? Pues pruébalo. Yo no estoy diciendo tienes que usar la numerología cabalística para vencer el miedo al que dirán. No, yo te digo, la numerología cabalística te da un camino más fácil para vencer el miedo al que dirán. Más, ¿de quién depende usar ese camino? Recorrer este camino, tomar este camino. De ti, no depende de mí. Yo puedo hacer por mí. Ya quisiera yo meterme en el camino de algunos. La vida fuera otra, mas no puedo. Es decir, cada uno tiene que ver por sí, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasaría si tú no usas? Pues quizás, por experiencia personal, sería un poco más, no es atrasado, un poco más lento, ¿no? Porque cuando tú usas, por ejemplo, procesos de visualización, cuando tú usas la física cuántica, cuando tú usas correlación cuántica, cuando tú usas afirmaciones, cuando tú usas meditación, muchas veces estos procesos son interrumpidos por nosotros mismos. Es decir, este mismo proceso que yo te decía, que tienes una idea, que quieres hacerla y que empiezas a recibir ideas en tu cabeza, este mismo proceso ocurre cuando estás meditando. Esta misma aparición de tu subconsciente en tu consciente aparece cuando estás haciendo afirmaciones, aparece en visualizaciones, mas con la numerología cabalística no, porque ahí viene cuál es el mejor momento para que tú apliques el número 1, es decir, para que tú apliques esta técnica para vencer el miedo al que dirán. No es en el momento en que te asome el miedo, por eso es que esta técnica va a acelerar el resultado, va a ayudarte a perder el miedo de forma más rápida. ¿Por qué? Porque no tienes que usarla cuando estás con miedo, tienes que usarla antes del miedo. ¿Más cómo, Cris? ¿Y cómo voy a saber? No tienes que saber cuál va a ser el momento, porque en tu planificación, es decir, tú tienes el objetivo, tú estás haciendo estas metas, tu objetivo está acá. ¿Qué hacemos? Generalmente, cuando tenemos una idea. Ejemplo, yo quiero tener extra en mi billetera $1,000 este mes. Ok, estos $1,000, ¿qué haces tú? Tú, estos 1,000 es tu objetivo final. Tú le desdoblas, es decir, le vas haciendo en metas, en acciones más pequeñitas para llegar al objetivo más grande. Es así como nosotros planificamos lo que deseamos lograr. Ejemplo, yo quiero comprar una casa. Fantástico. Entonces, para comprar la casa, hay una serie de factores. Primero, tengo que buscar la casa, ¿cierto? Segundo, mi presupuesto. Tercero, ¿tengo la plata o necesito un préstamo? Si es préstamo, ¿qué bancos voy a visitar? ¿Qué documentos necesito? En fin. Entonces, el objetivo es comprar la casa o vender la casa, da lo mismo. O atraer una pareja. Todo es igual. Todo es igual. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a ver ese objetivo final y es como que a dividirlo en metas desde donde tú estás, que van a ser los pasos pequeños que tienes que
hacer para llegar allá. Esta es la planificación de cómo alcanzar este objetivo. Entonces, en la planificación, tú vas a anotar cuál va a ser el momento en que vas a tomar la iniciativa. Nada más. Gente, es así de simple. El uno me da el poder de ¿qué? De confiar en mí para tomar la iniciativa. Entonces, cuando yo siento el miedo, voy a decidir qué voy a hacer con este miedo. Y va a ser que, ok, yo creo en mí, yo tomo la iniciativa. La única manera de vencer el miedo es tomando acción. No hay otra salida. O por lo menos yo no conozco otra. Bueno, salir corriendo tal vez, mas salir corriendo te da más miedo todavía, porque nunca sabes si te está siguiendo o no te está siguiendo. O sea, es más miedo todavía. Más, no, sin broma, estamos hablando de este miedo al que dirán que es el que tú paralizas, ¿no? Entonces, sabes que en algún momento de mis sesiones, yo me deparé con un caso de esto del miedo al que dirán bastante inusual. Y era esto. Él es el gerente de una empresa y tenían reuniones periódicas para compartir los resultados y también para solucionar los problemas que tenían a lo largo de la semana. Él era un gerente que tenía estas reuniones frecuentes y en estas reuniones tenían que no solo avisar lo que estaba pasando, sino solucionar problemas. ¿Y qué es lo que ocurre? Él sentía el miedo al que dirán de su resultado, porque eran por departamentos. Él era jefe, gerente de un departamento y era una empresa muy grande. Entonces él tenía este miedo a lo que el jefe iba a pensar de él y a lo que los compañeros pensaban de él mientras él hablaba. Y esto empezó a ser tan grande, que él empezó a atragantarse cuando hablaba, o perdía la voz, o se engasgaba con algo y empezaba a toser. Y en realidad ahí sí empezó a dar motivos a que todo el mundo hablaba. O sea, oye, ¿qué te pasa? Porque eso fue en aumento. Entonces ahí es cuando, espera, ¿cuál es el miedo? Claro, no sé, Cris, no sabes, vamos, miedo al que dirán. Cuando descubrimos esto, trabajamos en esta iniciativa. Gente, a veces el cambio no es instantáneo, porque todo es un proceso. Es decir, tú vas a planificar lo que vas a hacer, tú vas a planificar esta acción tuya, el momento en que este miedo aparece, mas no siempre cuando llega el miedo vas a lograrlo, porque a veces nuestras emociones, nuestro mundo interno gana. Recuerda lo que yo te dije. Tú tomas una decisión a nivel consciente, es decir, tú decides vencer el miedo al que dirán. Ok, tú tienes el plan, tú tienes el paso a paso, más ¿quién decide si esta decisión consciente se hace realidad o no se hace? Es el subconsciente. Entonces muchas veces hay que repetir el proceso una y otra vez, porque si no vas a quedar en la primera, oh, no resultó, la Cristina no tuvo razón y no voy a hacer de nuevo. No es esto. Es que va a depender del tamaño de tu miedo. Va a depender del tamaño de tu autodiálogo. Va a depender del tamaño de tu falta de confianza en ti. Va a depender del tamaño de tu falta de iniciativa. Va a depender de tu coraje o de la falta de ella. Va a depender de algunos factores. Entonces hay que pensar en esto, de que no es que, no, perfecto, ya entendí. Entonces mañana, desde mañana, ahora sí mi jefe me va a escuchar. No, no se trata de esto. Y además, hay que tomar cuidado también en qué energía vas a hacerlo. ¿Vas a hacer en la energía, en el aspecto equilibrado de la energía, o vas a exagerarla? Si vas a exagerarla, no vas a perder el miedo. Tal vez pierdas en este momento, mas no estás superando tu miedo interno, que es eso lo que nos interesa. No es solamente que resuelvas un problema puntual que tengas en la vida. La idea es que tomes conciencia de que el poder en cambiar está en ti y en nadie más que tú. Entonces, en el caso de este chico, fíjate tú que fue algo hasta un poco fácil. ¿Por qué? Primero por esto, o sea, él tenía en realidad un deseo muy grande de cambiar esto, porque ya se estaba volviendo incontrolable, o sea, ya estaba él teniendo problemas de comunicación con su equipo de trabajo solamente por el miedo al que dirán. No salía de la cabeza de él mientras hablaba qué está pensando de mí, imagínate tú. Y
hablamos de esto, trabajamos en esto y en menos de 2 semanas ya recibió un mail del jefe felicitándole y ya recibió aplausos, es decir, ¿sabes? Aquella camaradería de los colegas de trabajo, es decir, de los otros gerentes, en fin, superó de una manera muy fácil. ¿Mas cómo? Entrando en las energías. ¿Por qué? Porque tienes que pensar que tú eres energía. Ya paremos de creer que es todo esto que está ocurriendo ahí afuera lo que resulta y lo que comanda mi vida. No, es al revés, es todo eso que está funcionando aquí adentro y esto de aquí adentro está comunicándose con los de allá afuera. Y lo de allá afuera no es lo que ves, lo de allá afuera que me refiero es la energía que no ves. Eso es lo que está interactuando en nuestra vida. Esto es lo que está haciendo que nosotros tengamos o no tengamos resultados. Y la numerología cabalística, ¿qué hace? Te coloca en el camino de la frecuencia correcta. Si tú estás en un universo de frecuencias, tú necesitas saber cuál es la frecuencia de tu sueño, cuál es la frecuencia de la actitud que necesitas para alcanzar tu sueño. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es como ahora, tienes miedo al que dirán, ¿cuál es la frecuencia que necesitas? Necesitas la frecuencia 1. No adelanta que trabajes en la frecuencia 8 para este miedo, porque el 1 es el que te va a dar la fuerza para ir a hacer lo que tú tienes que hacer. Cris, ¿y cómo? Por ejemplo, usar este número para el miedo al fracaso. Entonces vamos pensando, este fracaso es esa, ¿sabes cuando tú pierdes cuando estamos en fracaso, ¿qué estamos haciendo? Estamos sin el brillo del éxito. ¿Estás de acuerdo? Entonces, una de las maneras de vencer este miedo al fracaso es usando el valor, el equilibrio del 3. ¿Por qué del 3? Porque el 3 es el número de expansión, es la energía del brillo, es la energía de la expansión, es la energía de la comunicación. Y no es solamente comunicar con las palabras, es la comunicación de tu deseo de éxito con el universo. Es decir, es comunicar esta expansión al universo. El universo es esto, lo que quiero. Entonces, cuando tú entras en esta energía y la sientes, el 3 es una energía alegre. ¿Sabes aquellas personas que entran y van diciendo, llegó la alegría del hogar, ¿no? Es esto el poder del 3. El 3 es esta sociabilidad. Tú necesitas la sociabilidad para tener éxito. El 3 es esta energía de lo bello, es esa energía de las habilidades. Y estas habilidades pueden ser incluso habilidades manuales. El 3 es habilidad de comunicación, es habilidad de manualidades, es habilidad en todos los aspectos. Entonces, cuando tú sientas el miedo al fracaso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pensar, a ver, ¿cómo es la energía del fracaso? ¿Cómo me hace sentir? Me achica, Cris. Triste mismo, ¿no? O sea, quien ya fracasó en la vida sabe lo que es fracaso y sabe lo que es querer llorar y decir, no puede ser, ¿por qué? Oh vida, oh vida. Entonces ahí tú tienes que sentir cómo es que la energía de este miedo que tienes opera en tu sistema energético. Cuando tú logras ver esto es cuando, opa, necesito expandir esta energía, necesito equilibrarme para elevar mi vibración. Cuando yo elevo mi vibración, ¿qué hago? Si tú estás con la energía de expansión, si tú estás sintiendo este entusiasmo, este optimismo por ir detrás, por salir de este fracaso e ir detrás del éxito que te mereces, ¿qué va a ocurrir? Tomas acción. ¿Dónde está el miedo? ¿Quién dijo miedo? Ya tomaste acción, lo dejaste atrás. ¿Te das cuenta? Es mucho más fácil que si tú empiezas por un proceso de entrar, por ejemplo, en afirmaciones, que no digo que no funciona, sí funciona. Porque ¿qué es lo que hace una afirmación? Trabaja con tu sistema nervioso. Cuando cada afirmación que tú haces entras a través del pensamiento y a través de los disparos eléctricos, entras en tus conexiones neuronales. Y estas conexiones trabajan absolutamente todo. Y exactamente lo que hace el proceso de la numerología cabalística, que es cuando tú usas estos números para elevar tu vibración, ¿qué hace la numerología cabalística? Te trae la vibración
tú piensas en la vibración, tú sientes la vibración y cambias. Es exactamente lo que ocurre con una afirmación. Más, la numerología cabalística te da un proceso que, a ver, ¿en qué momento? Ahorita lo actúo, lo actué, ya mandaste. En el proceso de afirmación, no, tú tienes que afirmar creyendo que es posible. Tú tienes que afirmar luchando con los propios pensamientos que te están diciendo, estás loca, estás afirmando tal cosa, estás loca, eso no existe. La numerología cabalística, y esto es a criterio mío, vuelvo, insisto, es algo más instantáneo. ¿Por qué? Porque estás inmediatamente actuando con la energía y todo es energía. Entonces es mucho más fácil que tú te conectes, entres en la frecuencia que necesitas. Es como que si tú estuvieras en un canal y desearas otro. Resumiendo, ¿no? Lo que yo te quería decir es que el miedo es algo natural en nosotros. Este miedo viene porque cada vez que queremos algo distinto, el cerebro va a tratar de colocarnos en nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque si él va detrás de este objetivo que queremos, le toca gastar energía que él tiene ahorrado por si acaso nosotros entremos en peligro y él necesita de esta energía para nuestro cuerpo, para correr, para salvarnos de algún peligro, ¿cierto? Más en la actualidad estamos en el siglo XXI, ya no hay aquel peligro del mamut que va a comerte sin más. Cada neón, cada bulla, cada grito que escuches o cada cosa fuera de la tranquilidad hace con que esto se dispare en tu cerebro como alarmas. Entonces, el cerebro siempre va a estar buscando estar en tranquilidad. ¿Y cómo hace? Manteniéndote ahí quietito mismo, mirando redes sociales, mirando un programa de televisión, perdiendo el sueño con una serie, justamente para que tú no busques, no te esfuerces en hacer algo diferente, porque si no le vas a dar trabajo a tu cerebro. Ahora, ¿qué es lo que dijimos? Que está muy bien, es perfecto, porque esto es lo que te mantiene fuera de muchos peligros de la vida, porque el cerebro te va a avisar y va a avisar a tu cuerpo, va a usar toda su energía para salvarte, más también te dije que hay veces que estos procesos son procesos que funcionan de la misma manera, más para cosas que tú puedes controlar, como por ejemplo tener miedo al que dirán. O sea, tú no actúas porque el miedo hace con que te estanques, que pares tu acción, más tú tienes todo el poder para vencer ese obstáculo y ir atrás de tu objetivo. Y una de las maneras de llegar a este objetivo más rápido es a través de la numerología cabalística. En este caso, del miedo al que dirán, es usando el poder, la fuerza del número 1, que es una energía que cuando está en equilibrio va a traerte este poder de iniciativa, este coraje para que des un paso y digas, ¿quién dijo miedo? Aquí voy yo tras mi objetivo porque sí es importante para mí. Bien, entonces era esto lo que yo quería hablar contigo el día de hoy. Entonces, ¿cómo perder el miedo al recibir un no como respuesta? Para cada miedo, sí, sería para cada miedo sería una vibración, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tú quieres hablar con una persona, ¿ok? O le vas a hacer una pregunta a una persona y tienes miedo a un no. ¿Quién no tiene, no? Y si le digo y me dices que no, o sea, imagínate tú la energía. Entonces ahí, por ejemplo, es la vibración del 2. El 2 es siempre esta fuerza de colaboración, es esta fuerza de unión, es esta fuerza de armonía, ¿no? Si tú tuvieras un problema en comunicación, yo usaría también el 3. Si tú tuvieras un problema en el trabajo, yo usaría el 4. A ver, María, no es solo usar. Sí puedes usar el número. ¿Por qué? Porque cada vez que estés usando vamos a decir, ella no quiere recibir el no como respuesta. Entonces, ¿de quién no quiere recibir? Cris, no quiero recibir el no de mi jefe. Fantástico. Entonces va a marcar la reunión, por ejemplo, si va a usar la vibración del 2, va a marcar la reunión a las 2 de la tarde. Ahí va esta vibración de la hora, le va a ayudar. ¿Por qué? Cada instante de tu día, tú estás con diferentes vibraciones. En este instante son las 18:52. 8 más 1, 9, más 2, 11, más 5, 16. Estoy en un momento instantáneo 7. Si sumo todos estos números. Y este momento va a ser diferente al que sigue. Entonces tenemos que ver que a cada instante de nuestra vida estamos
en frecuencias, recibiendo información diferente. Entonces, ¿es solo repetir el número? No, no es solo repetir el número. ¿Qué es entonces? Es entrar, entender la frecuencia del número. Y por eso es que la numerología cabalística muestra la vibración numérica de cada algoritmo, de cada lugar. Es por eso que cuando tú haces, por ejemplo, un mapa numerológico cabalístico, tú puedes entender cuáles son todas las fuerzas de energía que están actuando en tu vida, que ya han actuado en tu pasado y que van a actuar en tu futuro. Entonces, ¿es solo usar los números? No, es usar las vibraciones, es entrar. Es como que, imagínate tú, que tú usaras el estado vibratorio de la alegría en lugar de usar el estado vibratorio de la tristeza. Es esto, tú tienes que usar los estados vibratorios de cada vibración numérica dependiendo de tu objetivo. Más bien, gente, entonces era esto. Dentro de la numerología cabalística, nosotros siempre reducimos a un dígito. Entonces, hoy tiene una fuerza 1, una expresión numérica 1. Si yo tuviera algo para comenzar hoy y lo comencé, fue excelente mi decisión. ¿Por qué? Porque la energía del día me va a ayudar en mi objetivo. Si tenemos que sumar los minutos y los segundos, no, porque te imaginas, si estuvieras a cada segundo contando un número y ahí no vivieras la vida. No, es usar, por ejemplo, tú tienes que conocer cuál es tu año personal. ¿Cuál es tu año personal? La suma de tu último cumpleaños. Si este año no cumpliste años todavía, como es mi caso, por ejemplo, que cumplo en noviembre, entonces yo sumo noviembre pasado. Entonces, 17 de noviembre del 2021, sumo todo, reduzco un número. ¿En qué vibración estoy? En 6. Es importante que yo sepa que mi año universal es 6. ¿Por qué? Porque ahí yo conozco, ¿verdad? Estudio esta expresión 6 y el año 2022 es un año universal 6. El año universal 6 se une con mi energía personal 6 y es importantísimo entender esta fusión. ¿Por qué? Porque si no, sabes aquellas cositas que tú te sientes ahí en un barco a la deriva. Sería esto si yo no pudiera encajar mi energía con la energía del año. Esto es un ejemplo, por ejemplo. Ahora, también hay cosas que tú, no sé, quieres llamar a alguien o quieres visitarle a un cliente o quieres hablar con tu pareja o no tienes pareja y quieres decirle al universo, por el amor de Dios, ya manda el bultito que estoy solita. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ahí es donde tú puedes elegir momentos precisos. ¿Por qué? Porque hay números que son, de acuerdo a tu fecha de nacimiento, al día en que naciste, tú tienes números compatibles y tienes números no compatibles contigo. ¿Ok? Entonces es muy importante saber esto, porque ahí es donde te va a ayudar a que tú empieces a fusionar todas estas energías. Esto es como una receta. Tú vas a hacer, no sé, tú vas a hacer una paella, para los que les gusten paella, y tú tienes una serie de ingredientes. Y tú tienes que entender cómo funciona cada ingrediente para que tu paella salga rica. Es exactamente lo mismo. Tú vives en un universo donde tú tienes que saber cuál es la receta de tu deseo. Y esta receta tuya no va con sal y pimienta de la paella, mas va con frecuencias. Y va con frecuencias que siempre tienen que elevarse a la frecuencia de tu deseo. Porque si no, no vas a lograr. Entonces, de eso se trata. No se trata de obsesionarnos con todos los números, no, mas sí hacer de la numerología cabalística un estilo de vida. Porque cuando haces un estilo de vida, tú empiezas a ver en realidad números en todo lado. ¿Cómo me aprovecho de esto? ¿Es compatible conmigo? ¿No es compatible conmigo? Y cumple el 11 de junio 2022, 2, 4, 6, 12, 13, 14. Ahorita tú estás en un año personal 4. Y ojo, para ti es importantísimo saber esto. Un día antes de tu cumpleaños del junio, del 11 de junio, tú vas a entrar en el año universal 5, más hasta el 10 de junio tú vas a estar en la vibración de año personal 4. Es decir, que desde junio del año pasado hasta ahorita tú debes estar sintiendo, ¿sabes aquella fuerza de tienes que trabajar?
tienes que hacer algo y tú eres un 11, ¿ah? Entonces, como 11, tú tienes una energía muy especial. Es decir, tú debes ser aquel tipo de personas que atrae, ¿sabes? Aquellas cosas de, ay, no, por favor, escúchame aquí porque no sé por qué quiero contarte y viene la persona y te confía cosas, es tu energía la que está llamando. Si el 11 es una energía que cuando no estás expresándola, es decir, cuando no estás usando tu poder extrasensorial, cuando tú no estás con la intuición agudizada, cuando tú no estás recibiendo estos, ayúdame por favor, y la persona no sabe qué es lo que ocurre. Y todavía más nació a las 11 horas, gente do céu. Entonces tú tienes el 11 más agudizado todavía. Que cuando tú no estás viviendo el 11, que es una fuerza eres un líder de inspiración y tú tienes así como una fuerza para impactar la vida de muchas personas. Si no está ocurriendo esto, ¿qué es lo que ocurre con el 11? Estás viviendo el doble 1, que es el 2. Entonces ahí es una vida con un poquito más de dificultades, ¿ok? ¿Por qué te iba a decir esto? Mira, estás en el año del trabajo todavía hasta el 5 de junio, más luego tú entras en la vibración del 5 y la vibración del 5 es, vamos, yo me voy a aventurar y quiero hacer esto. Y muchas veces este cambio del trabajo, del encierro, del orden, de la organización, de la planificación, te lanzas y no entiendes por qué tú tienes las ganas de hacer algo y acabas siendo impulsivo. Y es bueno saber de esto, ¿por qué? Porque ahí entiendes tu fuerza y ahí entiendes que tú tienes el control. No es la energía que te controla a ti. Muchas veces el 11 es esto, o sea, es una energía fuerte. Hay algo ahí muy fuerte y la gente tiene miedo. Este 11, desde que yo me trabajo a partir de la numerología cabalística, es impresionante la sensibilidad. Entonces, a veces he estado en lives así, que la persona me preguntó algo y yo sentí que vino la respuesta y le dije, y después ella me escribió y dijo, Cris, ¿cómo sabías? Yo, no lo sé, mas de algún lado vino la respuesta y esto me ha pasado ya algunas veces. ¿Qué efectos tiene el año personal con el año universal? Yo diría que es al revés, porque la energía del año es mucho más amplia, porque es la energía universal actuando en tu vida y tú interactuando con esta energía. Yo mezclo, fusiono todo mi conocimiento con la numerología cabalística. Entonces, cuando tú asistes, escuchas una live mía, vas a escucharme hablar mucho, por ejemplo, de la física cuántica. ¿Por qué? Porque es la manera como yo veo cómo estas dos fuerzas de la numerología y de la física, de la ciencia, se unen. Entonces, siempre hablo desde mi perspectiva personal. Entonces, yo diría que la energía del año es mayor que la tuya. Entonces tú tienes que acoplarte a esta energía. Estás dentro de una energía colectiva. Entonces tú tienes que considerar tu fuerza personal dentro de este colectivo de humanos que somos interactuando con la energía del mundo. Tú tienes que colocarte, posicionarte, entender y tu acción va a ser de acuerdo a lo que tú pretendes en este año, a tus objetivos. Ahí es cuando las cosas empiezan a darse, ¿ok? Soy 6 personal. Entonces, si eres 6 personal, estás con la energía del 6. Y la energía del 6, la energía de este año es una energía de mucho amor, mucho. Y el 6, mira esto que importante, es una energía emocional. Entonces, tú tienes que pensar que va a ser un número de muchas emociones para ti, mas el año también va a traer esta fuerza. Entonces hay que tener mucho cuidado con el mundo de las emociones. ¿Por qué? Porque justamente este cruce, llamémosle así, de emociones pueden generar conflictos. La numerología cabalística, al dar valores a cada letra de tu nombre, arma estos pares de números. Y tal vez en este momento tú estés con la presencia de un arcano perverso. ¿Qué es esto? Es una energía que puede venir a traer problemas, puede venir a estancar tu vida, puede venir a traer problemas de varios tipos, ¿no es cierto? Ahí también es importante saber por qué. Porque si hay la presencia de este arcano, hay que eliminarlo. ¿Cómo se elimina? A través de una técnica de la numerología cabalística donde tú colocas valores
a tu nombre, y eso es técnica, no es cualquier valor, hasta encontrar un nombre limpio de estos arcanos perversos. Entonces también puede ser que dependa de esto, y estos arcanos tienen, la duración de estos arcanos depende de largo que es tu nombre completo y de tu nacimiento. Ahí vas a saber exactamente dónde estás y vas a saber cuál es el arcano, si es que lo hay, y es bueno decirlo. O sea, no es para alarmarte porque no es que estés, ¿no es cierto? Más un mapa numerológico cabalístico hace esto, nos muestra en qué momento de la vida estamos, cuáles son los desafíos que tenemos, cuáles son aquellas energías que nos van a molestar ahí, nos van a tratar de impedir, y cuáles son nuestras oportunidades también. Mas dentro de esto, ¿por qué es que nos ayuda? Porque es como que nosotros hacemos un estudio de todas las vibraciones y entendemos también si tenemos excesos o si tenemos deficiencias de vibraciones. Ahí tú como que centras todo, como que equilibras todo, y a partir de ahí tú empiezas a actuar desde estos números que te van a ayudar, ¿no es cierto? Entonces, son algunos números más, hay que estudiar qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Cuando tú entras en estos procesos, y para mí, por eso es que yo amo hablar de numerología cabalística, porque todos estos procesos yo puedo entender y verlos a través de la numerología cabalística. No hubiera podido ver o conectarme de esta manera si no fueran los números. Entonces ahora es como que agudizas tu percepción, tu sensibilidad, tu atención, para dónde hay aquí alguna cosa, ¿no? Y ya sabes leer tu intuición, perdón, tu intención, claro que tienes que saberla, mas tu intuición. Hoy día me pasó algo fantástico, y es esto de que cuando te ocurre, tú ya sabes si es bueno o malo. Si es malo, no das ni la vuelta, te sigues. No pierdes el tiempo, es fantástico eso. Inseguridad y apego. Então, la inseguridad es esto, no es falta de uno, o sea, no confío en mí. Entonces empiezo a permanecerme ahí en el mundo de qué hago. Más el apego es el 8. Y el 8 es justamente la fuerza que necesitas para materializar tu casa. Entonces, si tienes apego, y si este apego es al mundo material, es por eso que no logras la casa. ¿Por qué razón? Porque para lograr la casa, tú necesitas del poder del 8. El 8 es poder de materialización. Entonces, si estás apegado a la materia, estás haciendo ¿qué? Exagerando el uso de la energía. Y como tú exageras el uso, no lo logras porque no hay equilibrio. Qué hermoso, ¿te das cuenta? Entonces, todo esto puedes ver, todo nuestros, y acabas de darme una idea, porque es esto, tus sentimientos, tus pensamientos tienen frecuencias, y tú puedes detectar en qué onda vas de acuerdo a lo que estás sintiendo o pasando ahí adentro. Es hermoso. Gente, fue un encuentro lindísimo, así que por lo menos los que han participado están la Lili, la María, y la Linda, la Emara que me ayudó al principio, y el Eva, todos tienen que estar aquí mañana. Ok, para hacer una live espectacular como la de hoy. Me ha encantado verlos hoy, me ha encantado compartir este tema. Gracias por las preguntas, porque al final de cuentas es esto, a mi criterio, que enriquece, ¿no?, el contenido, porque ahí es donde tú llevas en realidad algo de valor a tu vida. Entonces, me encanta. Ya, entonces ahora ya no hay preguntas y nos vamos viendo. Hasta mañana. Beijo grande. Chao, chao.